Al recibir la noticia de que su marido había resultado herido y regresaba a Japón, sintió un alivio indescriptible, porque al menos sabía que estaba vivo. Las esposas de sus colegas incluso envidiaron su buena suerte. Al poco tiempo, los periódicos hicieron eco de los brillantes servicios prestados por su marido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sufrido heridas muy graves, pero jamás pensó ni por un instante que le habían provocado una incapacidad tan notable. Tampoco olvidaría nunca la primera vez que le permitieron verlo. Tenía el rostro cubierto de vendas y no se le veían más que los ojos, unos ojos que la miraban como se mira el vacío. Recordaba que había llorado llena de amargura al enterarse de que las heridas y la impresión sufridas le habían dejado sordomudo. Poco se imaginaba, no obstante, los horribles descubrimientos que aún la guardaban. El jefe del equipo médico, con gesto digno y tratando de mostrar su profunda compasión, retiró las blancas sábanas con mucho cuidado. «Sea valiente», fueron sus palabras. Ella quiso coger las manos de su marido, pero no pudo hallar los brazos. Después vio que tampoco tenía piernas. Era como un fantasma en una pesadilla. Bajo las sábanas solo yacía el tronco de su cuerpo, vendado de un modo grotesco que lo semejaba a una momia. Intentó hablar, luego gritar, pero de su garganta no salió ni un solo sonido. También ella había perdido momentáneamente el habla. ¿Aquello era todo lo que quedaba del marido a que tanto había amado? Había dejado de ser un hombre para convertirse en un simple busto de escaloya. El jefe médico y las enfermeras la llevaron a otra sala, y entonces fue cuando se vino abajo del todo, estallando en un inconsolable llanto sin importarle la presencia de toda aquella gente. Se dejó caer sobre una silla, hundió la cabeza entre los brazos y lloró hasta quedarse sin lágrimas. «Ha sido un auténtico milagro», oyó decir al médico. «Otro en su lugar no hubiera sobrevivido». «Por supuesto, todo se debe a la maravillosa habilidad como cirujano del coronel Kimura. Es un verdadero genio con el bisturí. No hay otro igual en ningún hospital militar del mundo». De ese modo, trataba el médico de consolar a Tokiko. Por todos lados se repetía la palabra milagro, pero ella no sabía si alegrarse o lamentarse. Pasó medio año como si fuera un sueño. El cadáver viviente del teniente Tsunaga fue finalmente escoltado hasta su casa por su comandante y sus camaradas de armas, y se vio abrumado por las atenciones que le dedicaba todo el mundo. A lo largo de los días que siguieron, Tokiko cuidó de él con enorme ternura, y en medio de un mar de lágrimas, familiares, vecinos y amigos, todos ellos la animaban a sacrificarse cada vez más. Le repetían sin cesar el concepto de honor y de la palabra virtud. La exigua pensión de su marido apenas alcanzaba para que los dos vivieran, de ahí que cuando el general de la división Washio, antiguo jefe de Tsunaga, en el frente tuvo el detalle de ofrecerles de la forma desinteresada la casa de campo que poseía dentro de su propiedad, ellos aceptaron agradecidos. A partir de entonces, la vida cotidiana se convirtió en una rutina, pero eso también dio lugar a una exasperante soledad. La causa principal era, por supuesto, la tranquilidad que los rodeaba. Otra de las razones era que la gente dejó de interesarse por la historia del héroe de guerra lisiado y la esposa consciente de su deber. El asunto perdió interés, y en su lugar la primera plana la ocuparon las personalidades y nuevos acontecimientos. Los familiares de su marido rara vez se pasaban por ahí. En lo que a ella se refería, sus padres habían muerto, mientras que a todos sus hermanos y hermanas les tenía sin cuidado su desgracia. La consecuencia era que el pobre soldado inválido y su fiel esposa vivían solos en una solitaria casa de campo, aislados por completo del mundo. De todos modos, incluso aquella situación habría sido más soportable si uno de ellos no hubiera sido un muñeco roto. Al principio, el teniente Tsunaga se hallaba bastante desconcertado. Aunque tenía conciencia de su trágica situación, su gradual retorno a un estado de salud normal trajo consigo los resobrimientos, la melancolía y la más profunda desesperación. Toda comunicación entre Tokiko y su marido se realizaba mediante la palabra escrita. Los primeros vocablos que él escribió fueron periódico y condecoración. Con el primero daba a entender que deseaba ver los recortes donde se hablaba de sus hazañas, y con condecoración pedía que le mostraran la Orden del Cometa de Oro, la más alta distinción militar. Se trataba de los primeros objetos que el general de división Washio le había puesto ante los ojos tras recuperar la conciencia en el hospital, y se acordaba de ellos. Desde ese momento, el inválido escribió con frecuencia las mismas palabras para realizar su petición, y en todas y cada una de esas ocasiones Tokiko le enseñaba la medalla y las noticias, y él las contemplaba durante bastante tiempo. Tokiko veía en cierto modo absurdo que su marido leyera una y otra vez los mismos periódicos, pero al mismo tiempo se sentía bien al comprobar que los ojos de su cónyuge albergaban una mirada de profunda satisfacción.
Solía sostener ante él los recortes y la condecoración hasta que las manos se le quedaban casi dormidas. Con el paso del tiempo, el teniente Sunagua terminó por hartarse de la palabra honor. Durante una temporada, no volvió a solicitar las requeridas de sus hechos de guerra. En su lugar, pedía cada vez más comida, ya que a pesar de la deformidad que sufría, su apetito iba en aumento. Si Tokiko no accedía a su petición de inmediato, él daba rienda suelta a su ira, arrastrándose como un loco sobre las esteras. Al principio Tokiko sintió un vago temor por aquel comportamiento tan brusco, pero con el tiempo se fue acostumbrando a los extraños caprichos de su marido. Al hallarse ambos encerrados por completo en la casa de campo, si uno de ellos no hubiera decidido comprometerse, la vida había resultado insoportable. De ese modo, como dos animales enjaulados en un zoológico, siguieron adelante con su solitaria existencia. En consecuencia, se mire como se mire, lo lógico era que Tokiko terminara considerando a su marido un gran juguete de carne, con el que podía disfrutar a su voluntad. Asimismo, la gula de su impedido esposo había contagiado su propio carácter hasta el punto de convertirla en una persona avariciosa en extremo. Solo parecía existir un único consuelo para su amarga carrera como la niñera de un inválido. La realidad era que aquella desgracia y extraña cosa que no solo era incapaz de hablar o de oír, sino que ni siquiera podía moverse por sí misma de ningún modo, estaba hecha de madera o de barro, estaba viva y era real, y poseía todas y cada una de las emociones e instintos humanos. Para ella se trataba de una fuente inagotable de fascinación. Y además estaban los ojos redondos, su único órgano de expresión, clavaban a veces tan llenos de tristeza y otras con tanta ira. Eso también ejercían sobre ella una extraña atracción. Era digna de la lástima de aquel hombre, y por supuesto cuando se enfadaba solo podía amenazar a su mujer sumiéndose en arrebatos histéricos fuera de lo común. Tales accesos de rabia solían hacer su aparición siempre que recordaba que jamás volvería a sucumbir. Entretanto, Tokiko también se las arreglaba para encontrar otra fuente de placer atormentado cuando le veía la gana. Si aquella indefensa criatura, ¿cruel? Sí, pero divertido, muy divertido. Todo lo acontecido a lo largo de los últimos 3 años tenía su vívido reflejo en el interior de los cerrados párpados de Tokiko, como si de la proyección de una linterna mágica se tratase. Los recuerdos, fragmentos que tomaban su cuerpo en su mente y se disipaban uno tras otro. Aquel fenómeno se daba siempre a algo que no funcionaba bien en su cuerpo. En esas ocasiones, sobre todo durante sus periodos mensuales de imposición física, se ensañaba de forma cruel con el pobre lisiado. La brutalidad de sus acciones ha habido un aumento cada vez más. Ella era consciente desde luego que la naturaleza criminal de su comportamiento, pero las bestiales fuerzas procedentes de sus extrañas escapaban por completo de su control. De pronto notó que el dormitorio se estaba quedando a oscuras, que otra pesadilla se acercaba a ella, pero esta vez decidió verla con los ojos abiertos. Aquella idea le dio miedo, y al hacerlo el ritmo de los latidos de su corazón aumentó. Logró tranquilizarse y se convenció de que era una persona propensa a imaginar cosas. La mecha de la lámpara de la mesilla se había consumido, y la luz comenzó a parpadear. Saltó de la cama y tiró de la mecha para sacarla un poco más. La habitación se iluminó de inmediato, pero la luz de la lámpara se hallaba envuelta en una bruma de color naranja, y eso hizo crecer su inquietud. Tokiko volvió a contemplar el rostro de su marido con aquella misma iluminación, y se asustó al ver que sus ojos seguían clavados en el mismo punto del techo. No se había movido ni siquiera un milímetro. Se preguntaba con un escalofrío en qué podría estar pensando su esposo. A pesar de sentir un enorme desasosiego, lo que la dominaba de verdad era el odio hacia la actitud de aquel hombre. Una vez más, ese odio despertó en ella todos sus deseos innatos de atormentarlo, de hacerle sufrir. De repente, sin aviso alguno, se lanzó sobre el lecho de su marido, lo cogió por los hombros con sus grandes manos y comenzó a zarandearlo llena de furia. Desconcertado por aquella súbita violencia, el inválido empezó a temblar. Se mordió los labios y dedicó una feroz mirada a su esposa. ¿Te has enfadado? ¿Por qué me miras así?, preguntó Tokiko con tono sarcástico. No te sirve de nada enfadarte, ya lo sabes. Estás por completo a mi merced. Sunagua no era capaz de responder, pero las palabras que hubiera podido pronunciar salían a la luz por medio de su penetrante mirada. «Tienes unos ojos de loco», gritó Tokiko. «¡Deja de mirarme así!». Presa de un inesperado arrebato, clavó los dedos con fuerza en los ojos del hombre, en medio de terribles chillidos. «Ahora intenta mirarme si puedes». El inválido se defendía de forma desesperada, retorciendo el torso sin cesar, y al final sus intentos fueron en vano.
Tokiko recuperó el equilibrio enseguida y se dio la vuelta para reanudar la agresión, pero se detuvo de pronto. ¡Qué horror! La sangre manaba a borbotones de los ojos de su esposo. Su rostro, deformado por el dolor, había adquirido la palidez de un pulpo hervido. El miedo dejó paralizada a Tokiko. Había privado cruelmente a su marido de la única ventana que poseía para comunicarse con el mundo exterior. ¿Qué le quedaba ahora? Nada. Nada en absoluto, excepto un montón de carne con aspecto cadavérico en medio de la más completa oscuridad. Bajó las escaleras con paso inseguro y tambaleándose se aventuró descalza en la negrura de la noche. Atravesó la puerta trasera del jardín, llegó corriendo hasta el camino del pueblo a toda velocidad, como perseguida por espectros en una pesadilla, muy deprisa, pero sin que apenas se notara el movimiento. Por fin llegó a su destino, la solitaria casa de un médico de la zona. Tras oír el histérico relato de la mujer, el doctor la acompañó a su hogar. Su marido seguía debatiéndose de un modo violento en el dormitorio, víctima de una tortura infernal. El médico había oído hablar de muchas veces de aquel hombre, pero nunca lo había visto. La impresión que le provocó la horrible vista del inválido fue tan intensa que se quedó sin palabras. Le administró una inyección para aliviar el dolor, vendó los ojos cegados y luego salió de ahí como alma que se lleva al diablo sin pedir siquiera una explicación acertada del accidente. Cuando cesaron los esfuerzos del teniente Tsunaga, ya había amanecido. Tokiko le acariciaba el pecho llena de ternura y hecho un mar de lágrimas. Imploraba, perdóname, perdóname, por favor perdóname. El trozo de carne se hallaba abatido por la fiebre, tenía el rostro enrojecido y el corazón le latía muy deprisa. Tokiko no abandonó el lecho de su paciente en todo el día, ni siquiera para comer. No hacía más que ponerle paños húmedos en la cabeza, y en los intervalos del tiempo entre uno y otro escribía sin parar, perdóname, con los dedos sobre el pecho de su marido. Había perdido la noción del tiempo. Por la noche remitía algo la fiebre, y la respiración del enfermo pareció recorrer su ritmo habitual. Tokiko conjeturó también que había recuperado la conciencia, por eso volvió a escribir en su pecho perdóname. El trozo de carne, no obstante, no hizo el menor intento por responder. A pesar de haber perdido la vista, aún le hubiera sido posible contestar mediante algún tipo de señal, si bien moviendo la cabeza, bien sonriendo. Pero su expresión facial no se alteró. Ella sabía por el sonido de la respiración que no estaba dormido, aunque le resultaba imposible decir si también había perdido la capacidad de comprender el mensaje trazado sobre su pecho, o si en realidad aquel silencio estaba provocado por la ira. Tokiko no dejaba de contemplarlo, y era incapaz de controlar los temblores que le ocasionaba el terror. Aquella cosa que yacía ante ella era, no cabía duda, una criatura viva. Tenía pulmones, estómago y corazón. Sin embargo, no veía, no oía y no hablaba. Carecía de brazos y piernas. Su mundo era un insondable pozo de silencio perpetuo y de oscuridad sin límites. ¿Quién era capaz de imaginar un mundo así? ¿Con qué se podrían contemplar las sensaciones de un hombre que vivirá en aquel abismo? Seguro que ansiaba poder gritar para pedir ayuda con todas sus fuerzas. Ver formas, por borrosas que fuesen, oír voces aunque se tratase del más tímido de los susurros, aferrarse, asirse a algo. De pronto Tokiko rompió a llorar, presa del remordimiento por el irreparable crimen que había cometido. Con el corazón desgarrado por el miedo y por el dolor, dejó a su marido ahí y corrió en busca de los Washio. Deseaba ver un rostro humano, cualquier rostro que no fuese un deforme. El anciano general escuchó muy preocupado la larga confesión de la mujer, y una vez finalizado quedó tan atónito que no pudo articular palabra. Unos instantes después dijo que visitaría al teniente de inmediato. Como ya había oscurecido, el anciano le preparó un farol. Tokiko y él atravesaron lenta y pesadamente el terreno cubierto de hierba por el que se iba a la casa de campo. Los dos caminaban en silencio, absortos en sus propios pensamientos. Cuando por fin llegaron a la malaventurada habitación, el viejo miró dentro y luego exclamó: «Pero si aquí no hay nadie». «¿A dónde ha ido?». Tokiko, sin embargo, no se alarmó. «Debe de estar en su cama», apuntó. Se dirigió a la cama, casi en tinieblas, pero la halló vacía. «No», gritó, «no está aquí, no puede haber salido». Reflexionó el general. «Tenemos que buscar en el interior de la casa». Tras mirar hasta en el último rincón de la vivienda y no encontrar nada, el general Washio no tuvo más remedio que admitir que su antiguo subordinado en efecto no estaba ahí. De repente, Tokiko describió unas letras garabateadas en un papel, las grandes letras en el papel. «Mire», exclamó ella con gesto de sorpresa, señalando aquel mensaje escrito. «¿Qué es eso?». Ambos se agacharon para ver mejor. Tras pasar un rato tratando de descifrar unos trazos casi legibles, ella dio con la solución: «Te perdono».
Era lo que decía el texto. De los ojos de Tokiko brotaron las lágrimas al instante y comenzó a sentirse mareada. Era evidente de que su marido se las había arreglado para arrastrar su cuerpo mutilado por la habitación. Se había hecho con un lapicero de la mesa baja utilizando la boca y con el esfuerzo enorme había conseguido escribir el lacónico mensaje. Y después... Tokiko reaccionó de pronto, dispuesta a actuar. ¡Rápido!, gritó palideciendo. Puede que esté tratando de suicidarse. Hicieron levantarse a todos los que habitaban en la casa de los Washio, y poco después los criados salieron al campo con faroles para iniciar la búsqueda. Miraron por todas partes, pisoteando la maleza entre la casa principal y la pequeña casa de campo. Tokiko seguía ansiosa al viejo Washio y la débil luz del farol. Mientras caminaba, la frase "te perdono" acudía una y otra vez a su mente. Estaba claro que se trataba de la respuesta de su marido al mensaje que ella había dibujado en su pecho. No dejaba de dar vueltas al significado de aquellas palabras hasta que se dio cuenta de que también querían decir «voy a morir, pero no sufras, porque te he perdonado». Se había portado como una bruja sin corazón. Era capaz de imaginar con gran nitidez a su marido cayendo escaleras abajo y arrastrándose en la oscuridad, y creyó que el dolor y el remordimiento la terminarían asfixiando. Después de andar un buen rato, la golpeó un horrible pensamiento. Se volvió hacia el general y aventuró. «Por aquí había un pozo, ¿no es así?» «Así es», respondió él con aire serio, comprendiendo de inmediato lo que ella quería decir. Los dos se echaron a andar a toda prisa en su nueva dirección. «El pozo debería estar por ahí, creo», señaló el anciano por fin como hablando para sus adentros. Luego alzó el farol para conseguir la máxima iluminación posible. En ese preciso instante, Tokiko fue alcanzada por una extraña intuición. Se detuvo por completo, agudizó sus oídos y oyó un débil susurro, como el que hace una serpiente arrastrándose en la hierba. Tanto ella como el anciano dirigieron la vista a aquel sonido, y casi de un modo simultáneo, los dos se vieron paralizados por el terror. En medio de aquella luz tan tenue, había algo que se retorcía con lentitud por la espesa maleza. De pronto, aquello alzó la cabeza y se arrastró hacia adelante, restregado por el suelo, unas protuberancias semejantes a excrecientes situadas en las 4 esquinas de su cuerpo. Avanzaba con sigilo, centímetro a centímetro. Un poco después, la erguida cabeza desapareció de repente en el suelo, llevándose al cuerpo tras ella. Unos segundos más tarde, oyeron el apagado sonido de algo que caía al agua, muy por debajo del nivel del suelo, como si de las entrañas de la tierra se tratase. Tokiko y el general lograron reunir por fin el coraje suficiente para dar un paso adelante, y ahí, oculto entre la hierba, hallaron el viejo pozo con una enorme boca negra abierta. Aunque parezca extraño, durante aquellos instantes que había quedado al margen del tiempo, la imagen que relampagueó una vez más delante de Tokiko fue la de una oruga. Una criatura abotargada que se arrastraba despacio por la rama muerta de un árbol, seco, en una noche oscura, avanzando paso a paso hasta el final de la rama, y entonces de pronto se precipitaba, caía a la insondable oscuridad que aguardaba debajo.